Bien, hoy estamos entonces a... Espero que sí se grabe. Hoy estamos a jueves 13 de febrero de 2025 en Biomatemáticas 2. Okay. Y decíamos que la temática de Biomatemáticas 2 tiene que ver con principalmente las propiedades de las funciones no lineales, como las... ¿no es de los chinos? del año nuevo chino. Era la otra. Es eso, no sé, está en chino. Sí, ya. No, yo pensé que estaban trayendo algún carrito con botes de la lámina. Los antecedentes a la temática curso de matemáticas 2 no se ubican en China, se ubican en Europa. Algunos dicen que en Europa Central, otros dicen que en las Islas Británicas. Pero sin embargo ya hay antecedentes, sí, de plano, ya hay antecedentes históricos también en Europa, pero en el Mediterráneo, en las islas del Mar Egeo, en la cultura helénica, la cultura griega, donde se desarrolló lo que fue el cálculo infinitesimal. Cálculo infinitesimal. Pero para llegar a esto, tenemos que recordar, como les mencioné en la sesión pasada, tenemos que repasar lo que es el concepto de límite de las funciones matemáticas. Entonces, el límite de una función matemática es un valor, o es el momento, el lugar en el cual una función matemática es f de x, pero esta f de x tiene lo que llamamos un límite que se ubica en un valor de x que es igual a un valor en y, digamos con un valor numérico m, donde m no está definido. En el ejemplo de la función que vimos en la sesión pasada, que fue f de x o y igual a x cuadrada más 5x menos 4. ¿Sí puede ser? Sí, ok. Más 4, entonces era menos 5x más 4, ¿no? Me equivoqué en los signos. Entonces cambié de posición. Menos 5x más 4 entre x menos 1, la cual sería una función matemática racional. ¿Por qué racional? Porque tenemos aquí un número producto de tres términos o un binomio dividido o en proporción respecto a otro número, que es la diferencia de valores cambiantes de este número al que se le resta 1. Tenemos entonces un número que está en proporción de otro o en razón de otro o como un cociente o razón entre dos números, y es por eso que esto le llamamos una función racional. En esta función racional resulta
que si x es igual a 1, pues entonces el valor numérico del denominador, ¿cuál sería? Si x es igual a 1, 1 menos 1 es 0, y no podemos dividir cualquiera que sea el valor del número. ¿Cuál sería el valor del número de arriba? El número del denominador, del numerador. Sería 1 menos 5 más 4. No podemos dividir esta suma entre 0. Por eso es que entonces y no está definido. No se puede definir. Sin embargo, sí, al hacerle un truco matemático, magia o espectro de patrones, a esta función donde el numerador casualmente es el producto de dos binomios, podemos actualizarla y encontrar que esto sería equivalente a, ¿cómo quedaba? X menos 4. Donde en x menos 4, y, más bien, aquí falta poner, si x es igual a 1, entonces y será igual a, para x menos 4, cuando x es igual a 1, 1 menos 4, me da un valor conocible real igual a menos 3. Este menos 3 no existe en la función original no factorizada. Y por eso decimos que la función x cuadrada menos 5x más 4 entre x menos 1 tiene un límite, es decir, un valor no definido cuando x se acerca o fuera del número 1 y ese número no definido es el menos 3 de y. Pues el menos 3 no está definido en esta función, sí en su versión factorizada. Ponemos factorizando, pues y sería igual a x menos 4 y para esta sí existe el menos 3. Para la original no existe. Este es el que no está definido, el menos 3. Y entonces decimos que el menos 3 es el límite de esta función para cuando x vale 1. Pero hay otras funciones en las cuales también puede haber límites. Por ejemplo, esta es una forma alfanumérica de una función matemática, pero podemos representar las funciones matemáticas de esta manera. La más genérica a todas las funciones sería esta, f de x. Otra forma que podemos representar esas funciones es de manera, como lo hicimos ayer, en forma de tablas. Cuando escribimos aquí los números, para cada valor de x habría un valor de y, los escribimos en una tabla, que es la representación tabular de las funciones matemáticas. Y hay una representación más para toda función matemática, que es la forma de dibujito o gráfica. Esta, por cierto, si se dibuja, tenemos que dibujar un sistema de coordenadas cartesianas, x contra y la función tiene más o menos esta forma, fácil. Cuando y vale 0, x vale más 4. Cuando x vale 0, y vale menos 4. Y eso lo vimos en la tabla. Lo podemos ver si la graficamos, si la dibujamos. Ya compramos papel milimétrico. ¿Ya? Si no tienen de aquí a la próxima semana, todavía tenemos esta semana. Para poder hacer las representaciones gráficas de las funciones que vamos a estar revisando en el curso. Entonces yo puedo representar a todas las funciones como f de x, a
funciones específicas con su fórmula alfanumérica y a la misma en su forma de tabla o de gráfica. Puede haber otra función que pueda representar yo como, vamos a ponerla así, y igual, o f de x igual a x cuadrado. Ahí está la representación alfanumérica, porque está hecha con letras y números, pues la llamamos alfanumérica, de una función que gráficamente se vería en un sistema de coordenadas cartesianas x, y. Esta tiene esta forma, donde esto tiene que pasar aquí, justo en el 0 de y. Es una, dijo el Señor a sus discípulos, una parábola. Cuando x es igual a 0, ¿cuál es el valor de y? 0. Pasa por el origen del sistema cartesiano. Podemos hacer la representación tabular, de la flojera, no la vamos a hacer. Pero yo aquí puedo ver que si x aumenta su valor, va aumentando. 0, cuando x es 0, y es 0. Cuando x es 1, y es 1. Cuando x es 2, y es 2. No, 2 al cuadrado, 4. Cuando x es 3 al cuadrado, y sería 9. Entonces sería 1, 2, 4, 9. Iría por acá. Cuando vaya de 1, 2, 3, 4. Bueno, cuando es 4 sería 16. Cuando es 5 sería 25. Cuando es 6 sería 36. Cuando es igual a menos 1, más 1. Menos 2, más 2. Menos 3, más 9. Menos 4, más 16. Menos 5, más 25. Menos 6, más 36. Se dibuja la parábola. Vamos aumentando los valores de x. Y va aumentando cuadráticamente, decimos, el valor de y. ¿Qué pasa cuando x tiene un valor igual a 10? Pues tendría que irme al piso de arriba a dibujar el punto en la gráfica. O cuando fuera menos 10, también tendría que irme allá. ¿Estamos en el primer piso? Ya, perdí la cuenta, sí, el segundo piso del edificio. Cuando x aumenta su valor, digamos a 100, ¿cuánto vale y? ¿Cuál es el valor numérico de y? 100 al cuadrado es 10.000. Tendría que conseguir una escalera telescópica de bomberos, yo creo. Entonces va aumentando mucho. ¿Qué tan grande puede ser el valor numérico de x? El más grande que podemos imaginar, aunque, ¿qué creen? ¿Cuál número es este? ¿Cuál número es? ¿Un billón? ¿10 billones? ¿1000 millones? Billions and billions, decían que decía Carl Sagan, ¿no? Nunca lo dijo. No, sí, lo dijo por ahí en un par de conferencias burlándose del mismo. Él nunca lo dijo. Es un número muy, muy, muy grande, pero que no podemos saber cuál es. Es por eso que afirmamos que la función x cuadrada tiene un límite cuando x tiende a infinito. ¿Cuál sería el valor s de y, el valor de y no definible? Pues igual, infinito. Pero también
Dijimos que si va aumentando el valor de x y si va disminuyendo hacia valores de menos x, en otras palabras, ¿qué sucede para x cuadrada cuando x tiende a menos infinito? Aunque no me quedó aquí porque quizá una sí está medio chafa, no sé por qué, será por falta de uso. Ahí está, menos infinito. Pues que tendrá otro límite. Está del lado izquierdo de la gráfica cartesiana, está acá. La gráfica, la línea sube, 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 sube. Cuando x se hace negativo, y ¿cómo se hace? Positivo. El límite de x cuadrada cuando x tiende a menos infinito también es más infinito. Podríamos decir entonces que la función de la parábola x cuadrada tiene dos límites. Uno cuando x tiende a más infinito y su límite es, o valor no definible, es más infinito. Y otro distinto porque está en otro lugar del espacio de la gráfica, cuando x tiende a menos infinito, que casualmente también es más infinito, pero no es el mismo límite, porque uno está para allá y el otro está para allá. Son dos límites diferentes. Ahora, eso sí, conforme va aumentando la línea, pareciera que se vuelve paralela al eje de Y. No es paralela porque sigue alejándose de Y, porque va aumentando X. Pero la curva se hace menos curva, se va yendo para arriba como cada vez, como si fuera a ser recta, como si fuera a ser paralela al eje de Y. No es paralela, parece paralela. ¿Para quién? Bueno. Cuando eso ocurre, que tenemos líneas que aumentan, puede ser que se disminuyeran. Hay funciones en las cuales quizá va para abajo. Y se hace paralela al eje de Y. A esa línea la llamamos asíntotas. Pues hay funciones matemáticas que presentan este tipo de límites y que se comportan como a lo que llamamos asíntotas, en este caso una línea que parece paralela al eje de Y, y como el eje de Y es vertical, le llamamos asíntotas verticales. También puede haber funciones, no la voy a escribir aquí la forma numérica, pero podríamos tener una gráfica que tuviera esta forma. Bien. Que al aumentar el valor de x, ¿qué sucede con el valor de y? Disminuye. ¿Y qué sucede con la línea? Pues parece que se hace paralela al eje de Y, al eje de X, perdón, al eje de X. A esta también le vamos a llamar entonces asíntota. Pero es igual a la anterior. No, es Sería horizontal. Entonces, así como hay asíntotas verticales, también hay funciones con asíntotas horizontales. Asíntotas horizontales. Y por cierto, vamos a nombrar a esta función f de x, porque no, es más déjame para que no hacernos bolas. La voy a pintar, aprovechando que traigo gises de otros colores. Pintémosla con anaranjado, o dorado, más bien para que no sé. Viene, si esta función anaranjada es
la función f de x, que presenta una asíntota horizontal. Bien. Esta entonces, que será igual a y, bueno, pues tendrá un límite f de x cuando x tiende a infinito. ¿Y cuál será el valor al que se acerca el valor de y? Así como está dibujado. ¿A qué se va acercando? A 0. Puede ser que la función no sea así. Puede ser que otra, la voy a pintar con verde, que fuera así. ¿A qué se acerca? Esta verde, f de x verde, tiene un límite cuando x tiende a infinito, pero ese límite es menos, llamémosle menos n, un número negativo en el eje de y, no es el 0, porque atraviesa el 0 y por aquí. El límite de esta f de x cuando x tiene infinito es menos n, cualquiera que sea el valor en el eje de y. Menos 1, menos 2, menos no sé cuál. Bien. Ahora, a veces las funciones son simples, como la función de la parábola, x cuadrado. A veces son más complejas. Bueno, aún esta, x menos 4 es muy simple. Es una función simple. Esta es una función no lineal, es una curva, mientras que esta función es una función lineal. Dependiente igual a 1 con ordenada al origen en menos 4. Aquí está. Y es igual a mx más b, bueno, más menos b. Menos b, donde b es igual a menos 4. Es una función de una recta. Por eso, esto nos demuestra que esta función, que sería cuadrática, pensaríamos que es parabólica, pues no dibuja una parábola. El hecho de que la parábola esté relacionada proporcionalmente a una recta, x menos 1, transforma a la parábola en una recta. Magia matemática. Otra vez espectropatrones. Por eso van a aparecer los de vectores. Bueno, no los de mentiras. Bien. Lo que hace que esta función, aunque parece simple, no lo es. ¿Por qué no es simple? Porque depende el valor de y de muchos términos matemáticos. Un número que va cambiando, pero va cambiando multiplicándose a sí mismo en forma cuadrática, al cual le restamos una magnitud que se repite 5 veces, de ahí que sea 5 por x o 5x, y además hay que adicionar un número constante, el 4. Y a este producto, a esta sumatoria, porque es una suma de números positivos, este de aquí y este de acá, y un número negativo, una suma de números, hay que dividirla o ver su razón o proporción respecto a esta recta. Por eso que podemos llamarle a esta una función compleja. Porque tiene, no porque sea difícil, complejo no es difícil. Complejo es porque tiene varios componentes, varios términos, decimos en matemáticas. Así como esa puede haber otras funciones complejas, vamos a decir, tal vez no tan complejas, menos complicadas, complican mucho.
Ya vemos en contra de todo en la vida. Tenemos a x cuadrado. Podemos tener otra función. Vamos a ponerla en azul. Que fuera. Pues más en amarillo otra vez y luego voy a hacer que fue otra función, no f de x, sino llamémosle g de x. Esta es f de x. Igual a y igual a x cuadrado. G de x es una función de una recta dependiente de menos 10 multiplica x. Ordenada de origen 0. Y es igual a mx más b, pero b es 0. Aquí es como si tuviéramos y igual a f de x entre g de x. Aquí tenemos una relación, razón o proporción entre dos funciones, una cuadrática y una lineal. A veces lo que tenemos es no cociente de funciones, sino f de, voy a ponerlo así, y ahora sí distribuyo acá el azul, y es, así como esta y es la consecuencia de dos funciones, una cuadrática y una lineal, pues aquí lo voy a hacer igual, dos funciones, una cuadrática y una lineal, pero no van a estar dividiéndose una de la otra, sino van a estarse sumando x cuadrada y le voy a sumar esto, pero como la está sumando un número negativo, le llamo resta. Igual podemos decir que esta función está como numerador en esta función racional, podría ser la suma de tres funciones. X cuadrada, una función, menos 5x, otra función, más 4. ¿Es una función? No, ya no. Un número que no cambia, la función. Simplemente un número constante. Entonces quizás tuviéramos ahí dos funciones y un número que anda de metiche, nomás porque sí. Aquí podemos preguntarnos entonces, ¿cuál será el límite de esta función que es la suma de dos funciones, f de x y g de x? Si esta función x cuadrada menos 10x tiene algún límite. Imaginemos que es cuando x tiende a muy grande, a infinito. Pues podríamos tabular. Y así rápidamente, cuando x igual a 10, ¿cuánto valdría y? Cuando x igual a 10, ¿cuánto vale y? 10 por 10, 100. Menos 10 por 10, sería 0. Pero ¿qué pasa si aumenta más el valor de x? Ya no 10, 100. Cuando x igual a 100, ¿cuánto vale y? 100 por 100, 10,000. 4 ceros. Acuérdense que la ventaja es cuando recordamos las reglas o propiedades de los cuadrados. Esto me indica, este cuadro me indica que este número, cualquiera que sea, ese x número, se está multiplicando con. Hay tantos números multiplicándose a sí mismos como lo indica el número de acá. ¿Cuántas x se están multiplicando? 2. Ojo, dije multiplicando. Sería x por x es igual a x cuadrada. No confundir con x más x. Aquí estas dos x están adicionando y esto es igual a 2x. Aunque a veces la vemos así, ¿no? En botella. No, apenas es
es jueves. No, ya es jueves. Ya saben cómo. Me da una cerveza X más X. ¿Cómo? 2X. Nos van a correr, no lo digan. Tener que toparse con un cantinero buena onda que supiera de matemáticas. No la tiran X por X porque les van a dar X cuadrada ahí. Bueno. Entonces, esto me está indicando que son tal cantidad de X's que se están multiplicando, no el número de veces que se multiplican. ¿Cuántas veces se están multiplicando? Solo una. 2X se pueden multiplicar una vez. Si lo que tengo es esto por esto por esto, son dos multiplicaciones de 3X o X cúbico. Esto para recordar las reglas de las potencias. Así le llamamos a este número que nos dice cuántos números están multiplicando a sí mismo. Potencia. Entonces, ¿qué sucede cuando tengo X cuadrado? Esto es, las potencias se suman, porque lo que estoy haciendo aquí es X cuadrada por X cuadrada, no me entiendo, para no ser asfixia, cuando estoy diciendo el 10, cuando X igual a 10, digamos 10 por 10, me da igual a, ¿cuántos ceros hay? 2. Y si yo le estaba preguntando 100 por 100, ¿cuántos ceros son? 100 por 100 me da 10.000. ¿Y cuál es la expresión potencial o en forma de potencia del 10.000? El número de ceros. Entonces aquí tengo 2 ceros, aquí tengo 4 ceros. Es como sumar 2 más 2, ceros. Por eso es muy fácil. Hacerlo con el número 10, hacerlo con otro número de otro. La ventaja de poder trabajar con el sistema decimal, base 10, con base numérica 10. Entonces decíamos, cuando y es igual a 10, a 100, 100 al cuadrado es 10.000. Cuando x igual a 100, este término, ¿cuánto da? Sería 10.000 menos 10 por 100. ¿Son cuántos ceros son? 2 ceros del 100, un cero del 10. 1000. ¿Y esto cuánto es? 1000. Sí. Con el 10 es igual a 0. Con el 100 ya no es 0, es 9000. Con el 1000 sería entonces, ya no sería una igualdad, ¿cuántos ceros? 3 más 3, 6. ¿Cuánto es eso? 1.000.000. 1000 por 10. Menos 10. Aquí hay 6 ceros, aquí hay nada más 4 ceros. ¿Cuál va ganando? ¿El primer término o el segundo término de este binomio? ¿Cuál influye más en el resultado final de la suma conforme aumenta el valor de x? El primer término. Sería como y es igual a a más b, donde a es igual a x cuadrada y b es igual a menos 10x. ¿Quién gana? ¿A o b? A. Bien. ¿Cuál es el límite de x cuadrada menos 10x cuando x tiende a un número muy grande? ¿Cómo va siendo el resultado de esta suma de un número positivo
y un número negativo, diríamos resta, pero el primer número está elevado al cuadrado, mientras que el segundo número nada más se repite 10 veces. Se suman 10 números, pues va ganando esto. ¿Cuál será el límite de x cuadrada más menos 10x cuando x tiende a infinito? Pues cada vez será un número más grande, más infinito. El primer término tienes ¿cómo es el límite de x cuadrada cuando x tiene infinito? Eso es para la función f de x. Para la función g de x es igual a menos 10x. ¿Cuál es el límite de menos 10x cuando x tiende a infinito? Al mismo límite, al mismo valor de x de acá y de acá, de f de x. Tenemos f de x, esa está la gráfica, el límite es infinito. Para el segundo término de esta función, que es g de x, por eso lo escribí en amarillo. ¿Sí? ¿Cuál es el límite aquí? Solamente para g de x, para menos 10x. Cuando x igual a 10, y es igual a menos 100. Cuando x igual a 100, y es igual a menos 1000. Son un 0 más los dos ceros del 100 serían 1000. Negativo, menos 1000. Fíjense. ¿Cuál es el valor de y? G de x cuando x iguala a 1000 menos 10.000 menos cuando x tiende a infinito, cuando x se hace muy grande, ¿cómo se hace y? Muy negativo. ¿Cuál es el límite de menos 10x? Menos infinito. Cada una de estas dos funciones tiene un límite diferente cuando x tiene el mismo valor. El límite de x cuadrada cuando x tiene infinito es más infinito. El límite de menos 10x cuando x tiene infinito es menos infinito. Eso para cada una de las dos funciones por separado. Pero cuando las dos funciones viven juntas, ¿cuál es la que gana? Otra vez, la primera en este caso. Bien. Un momento. ¿Qué sucede para la suma de ambas funciones? El límite de f de x más g de x. Pues depende de la forma matemática de cada una de las dos funciones. Esto nos llevaría a definir lo que llamaríamos la regla de la suma o resta de funciones. El límite depende de la naturaleza matemática de cada una de las dos funciones que se están sumando. En este caso, de las n funciones que se están sumando. Aquí también dijimos son dos funciones. Porque esta es la función de la parábola, esta sería una. De hecho, esta sería una sola función, menos 5x más 4. Porque 4 no es una función, es un número. Podemos resumir que el límite cuando x tiende a infinito de f de x más menos g de x más menos h de x, digamos, puntos suspensivos, va a ser igual, o lo podemos hacer cuando calculamos el límite en las mismas condiciones, cuando x tiende a infinito, de, esto va a ser
es igual, ahí está, igual acá, el límite de la función x más menos el límite cuando x tiende al mismo, vamos al infinito, de g de x más menos el límite en las mismas condiciones cuando x tiende al infinito de h de x más menos, etc. Decimos que el límite de la suma o resta de funciones es igual a la suma o resta de los límites de cada una de las funciones. Esta es la primera regla de cuando tenemos funciones complejas o polinomios finalmente. Esto es una función polinomio. Trinomial, bueno, si es, llegamos a considerar el 4 donde está multiplicando a x a la potencia 0. Donde x a la 0 es 1, por 4 es 4. Podemos decir que esa es una función, pero medio chistosa. Una función donde x es igual, donde x está elevada a la variable independiente o abscisa está elevada a la potencia 0. De ahí que nos dé un número constante. En sentido estricto, lo que no cambia, en términos de la definición clásica de función, no sería una función, pero podemos, para fines de esto, considerarla como una función. Y entonces a esta le llamaríamos una función trinomial o la suma de tres funciones. Bueno, eso es para el caso de la función, de la suma de funciones o cuando tenemos funciones polinomios. Bien. Ahora, asumamos que lo que tenemos no es la suma de dos funciones, x cuadrada y menos 10x. Vamos a seguir acá con esto. Voy a borrar esto de aquí, damos un recordatorio de las reglas de potencias. Igual esto de acá. Nos quedamos nada más con el resultado. Y para no confundir, cambiemos de color. Usemos el verde. Supongamos que lo que tenemos es no, esto sería igual, voy a poner aquí incluso, esto sería igual a f de x más f de x. O sea, son las dos funciones. X cuadrada f de x menos 10x f de x. Por eso creo que se pone como positivo. La función f de x es esa que está ahí, es negativa, es dependiente negativa. Se cae más fácil si lo pongo abajo, como arriba. Y eso que el potencial gravitacional es mayor acá. Algo tiene que salir transformado. A ver, ahora aquí lo que tenemos es la suma de dos funciones. Supongamos que ahora lo que tenemos es y igual a f de x por f de x. Sería entonces y igual a x cuadrada por, tengo que poner así, menos 10x. Ojo, es multiplicación. Aquí no hay paréntesis, aquí sí. El paréntesis me está indicando que es el producto de dos funciones, el valor de y. Veamos, entonces, hagamos una tabulación aquí, si hagamos la tabulación. Como dicen por ahí, que ya se ha pedido que Filipo de enseñar a sus discípulos, que es una parábola. Ahora digamos, tabulemos x y y. Cuando x igual a 0, ¿cuánto vale y? Pues 0. 0 al cuadrado es 0, 10 por, menos 10 por 0 es 0, 0 por 0 es 0. Cuando x igual a 10, estamos multiplicando
tendríamos, vamos a hacer aquí la operación, sería 10 al cuadrado es 100 por 100 negativo. No estamos restando, estamos multiplicando. 100 por 100, 10,000, pero negativo, porque el segundo término es negativo. Sería entonces menos 10,000. 10,000. Si son 4 ceros, 1, 2, 3, 4. Bien. Cuando la suma solamente, ¿cuánto nos daba? 0. Acuérdense que era 10 al cuadrado, 100. 10 por 10, 100. 100 menos 100 era 0. No es 0. 10 no es 0. Es un número negativo grande. Ok. Cuando x es igual a 100, 100. Cuando x es 100, tendríamos entonces, el primer término sería 100 al cuadrado es 10,000, 4 ceros, por 10 por 100 sería 1000, pero negativo. ¿Cuánto es? 7 ceros. Porque estamos multiplicando, no estamos restando. Son entonces, me da flojera. Y va a dar un número negativo. Estamos multiplicando un positivo con un negativo, resultado negativo. O sea, menos 10 a la 7. Para ahorrar aquí espacio. 7 ceros. Es la forma de expresión de potencia del producto de esto. ¿Cuánto es 7 ceros? Si 6 ceros es 1 millón, 7 ceros son 10 millones. 10 millones. Sería menos 10 millones. Cuando x es igual a 1000, entonces regresamos a los chinos. Tenemos entonces 1000 por 1000. 1000 por 1000 son 6 ceros, es 1 millón. Ahí está, 6 ceros y cabe, 7 ya. Menos, no mentira, por menos 1000 por 10 serían 10,000. 10,000, ¿cuántos ceros son? 10 ceros. Sería menos 10 a la 10. Entonces, lo que vemos aquí es que también, si nos preguntamos cuál es el límite de x cuadrada por menos 10x, cuando x tiende a infinito, ¿cuál es el valor? No definido, porque lo estamos planteando como un límite. ¿Cómo más o menos qué forma gráfica tendría la gráfica, la función? Pues x va aumentando. Y y, como les decía, para abajo, estaría comportándose como una asíntota vertical en valores negativos. En otras palabras, el límite de x cuadrada por menos 10x cuando x tiende a infinito sería menos infinito. Ahora, el límite de x cuadrada cuando x tiende a infinito es más infinito. El límite de menos 10x cuadrada cuando x tiende a infinito es menos infinito. Vamos a encontrar que el límite de f de x por p de x cuando x tiende a infinito
producto va a ser igual al límite de f de x cuando x tiende a infinito por el límite de g de x cuando x tiende a infinito, donde lo que va a pesar va a ser el tipo de número, si es positivo o negativo, para ver si gana el más infinito de aquí o el menos infinito de acá, para este caso en particular. Pero podemos aplicar esta regla para cualquier producto de funciones para encontrar el límite del producto de funciones. ¿Cuántas también? Podemos multiplicar tantas funciones como queramos. Podría ser la función y igual a x, y igual a f de x por g de x por h de x por tantas funciones. Y entonces el límite será el límite de f de x por el límite de g de x por el límite de h de x por etc. Igual a el límite de f de x por g de x por h de x por etc. Esa será la segunda regla de los límites de funciones. Y nos queda un tercer caso. Y ya usamos el azul, usamos el verde, usamos ahora el anaranjado o el durazno, que es el que hemos usado menos, ya la pedimos pelado. Para cerrar y acabar con lo que ustedes empezaron. Aquí tenemos lo que sería la regla para la suma o resta de funciones. La adición de términos en una función polinómica, siendo los términos números positivos y o negativos. Si son negativos, se equivaldría a una resta, pero podemos decir que una resta es la suma de números negativos a números positivos. Tenemos aquí lo que sería la regla de los límites del límite del producto de funciones, donde decimos que el resultado es igual a el producto de los límites de cada una de las funciones que integran a esta función polinómica donde están multiplicando. Suma y resta, multiplicación. ¿Cuál es la operación aritmética que nos queda pendiente? La división, o cociente, o razón, o proporción. Bueno, imaginemos que vamos a ver las dos funciones, f de x y f de x. Y tenemos entonces que y sería, en este caso, pues f de x entre g de x. F de x entre g de x. Aquí sí hay una ventaja. Mientras que podemos encontrarnos sumas de funciones con n términos, aquí tenemos 2, acá tenemos 3, pero podrían ser muchos mil términos, una función muchinómica, polinómica. La suma de n funciones. Y en el caso del producto también podemos multiplicar tantas funciones como sea necesario, de acuerdo al problema que estemos abordando. En el caso del cociente de funciones no hay más que dos: un numerador y un denominador.
Tenemos entonces, si son f de x y g de x, pues tendríamos x cuadrada entre menos 10x. Podemos incluso, vamos a dejar así. En términos matemáticos estrictos, luego esto lo escribimos de esta manera. Menos x cuadrada entre 10x, pero aquí nos queda la duda de cuál de los dos términos es el negativo. Porque puede ser menos x cuadrada más 10x. Por eso cuando escribamos funciones racionales, dado que es el cociente entre dos funciones, pongamos el signo en la función correspondiente. No nos vayamos a la representación matemática típica de cocientes. Bueno, entonces mejor para no hacernos bolas, lo borramos. Ya quedó en el video, ¿quién revisa? Una vez que lo suba, ¿verdad? Porque no es streaming, no es en vivo. El ancho de banda no. Y no es porque la red de la UAM sea chava, no. ¿Cuántos alumnos y alumnas hay en la unidad de Iztapalapa de la UAM? ¿Y en de infinito? No. El número máximo es 15,000. No, ahorita estamos cerca del máximo. Hay cerca de 15,000 personas inscritas como alumnos en la unidad de Iztapalapa, pero tanto en las licenciaturas de las 3 divisiones como en los posgrados. Son como 14,000 y feria. Por eso nos urge que se gradúen, para que se vayan ya a los espacios. Bueno, ustedes todavía les falta, ¿no? Tomen su tiempo, no abusen, no abusen. Yo les ayudo a que no abusen si aprendemos todos juntos. Entonces, profesor, es que ya voy a mi cuarta oportunidad. Entonces, entonces, bien. Tenemos el cociente de dos funciones. Es una función racional. Puede ser sencilla cada función, una función cuadrática, una función lineal, o podríamos tener aquello. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a ver. ¿Cuál será el límite de f de x entre g de x? Y pongámoslo en las mismas condiciones, cuando x tiende a infinito. Porque recuerden, los límites en las funciones pueden encontrarse en diferentes valores de x. Para el caso de nuestra función, ejemplo, por la que empezamos el discurso siempre, el tema de límites, pues es cuando x tiende a 1. Pero no siempre es cuando una función tiende a 1, depende de la función en particular. En este caso es cuando tiende a infinito, y habría otro límite cuando x tiende hacia valores. A ver, para esta naranjada de aquí, que no tenemos la fórmula porque no sabemos cuál es, parecería una hipérbola. Cuando x tiende a 0, ¿cuál es el valor de y? Infinito. Esta función tiene dos límites. Uno, cuando x tiende a infinito y el valor no definido es 0, se acerca al 0 en y, mientras que cuando me voy hacia el otro lado de la función, no hacia valores grandes de x, sino valores más pequeños de x, fíjense, no existen valores negativos. El dominio de esta función de signos está en valores positivos de x, no en valores negativos de x. No existen. Me puedo acercar lo más posible a los valores negativos, que es el 0. ¿Y qué sucede con y? Me dibuja una asíntota vertical y el límite tiende a infinito. Diríamos que esta f de x tiene un límite, vamos a subirlo aquí, está anaranjado. El límite de esta función f de x, cuando x tiende 0, no a 1, no a infinito, a 0, ¿cuál es el valor de y no definible? Más infinito. O sea, cada función
puede tener sus propios límites. Todo tiene un límite. Bueno, toda función tiene un límite. Así, cuando en la vida alguien les diga, no, es que sí se puede, que sí se puede. Bueno, no siempre se puede. ¿Por qué? Porque todo tiene un límite, al menos las funciones matemáticas. Ok. Pero regresamos a la función racional. El límite de esta función racional, x cuadrada entre menos 10x, cuando x tiende a infinito. A ver, veamos. Tabulemos x y y. Cuando x vale 0, y podríamos decir que hay un límite de f de x, bueno, en este caso vamos a escribirlo acá como está. El límite de x cuadrada entre menos 10x cuando x tiende a 0 sería 0 entre 0 y sería por definición la unidad, porque es lo mismo entre lo mismo. Y la definición de lo mismo entre lo mismo es la unidad. Ahí está. Ahora vayamos, pero estamos pensando cuando x tiende a números muy grandes. 10, 100, 1000. Cuando x es 10, sería entonces 100 entre menos 100. ¿Cuánto es? Menos 1. 100 entre 100, pero negativo. 1 negativo. Ok, ya tenemos el primero. El segundo, cuando x igual a 100, sería entonces 4 ceros, 1, 2, 3, 4, entre menos 1000. Y esto es igual a menos 10. El que sigue, x cuadrada, cuando x es igual a 1000, sería entonces 1.000.000, 6 ceros, entre menos 10 millones, y esto es igual a 100 menos 100. ¿Cómo va tendiendo a ser el valor de y? Negativo. Menos infinito sería. Diríamos entonces que el límite sería menos infinito. Lo que estamos viendo es que se parece a esto de acá, donde lo que está ganando en este caso es el límite del numerador, del denominador, que es el menos infinito. Podemos finalmente llegar a la conclusión de que el límite de f de x de una función, el cociente de una función racional, f de x entre g de x, lo vamos a poder determinar como el cociente del límite de ambas funciones. Colorín colorado, por hoy el cuento se acaba. 4:23 creo.